Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de los pigmentantes o colorantes que podemos utilizar para pigmentar canarios de factor rojo, es decir, rojos lipocromos, rojos alas blancas, rojos mosaicos y demás. Así que sin más, empezamos. Los canarios de factor rojo se originaron a partir del cruce de canarios con cardenalitos de Venezuela y por lo tanto, para que sea fácil de entender, tienen en su ADN una parte de canarios y una parte de cardenalitos de Venezuela, y esto hace que los canarios rojos puedan adquirir ese color rojo tan característico de su plumaje. No obstante, los canarios de factor rojo no son capaces de fabricar ellos mismos los pigmentos y colorantes que le dan ese color rojo tan vivo a sus plumas. Por lo tanto, para evitar que el color rojo del plumaje se apague o se vuelva de color anaranjado, es necesario que los criadores añadamos a su dieta bien determinados alimentos naturales, que si os interesa saber cómo pigmentar canarios rojos de manera natural, lo podemos ver en futuros vídeos, o bien administrar directamente pigmentantes artificiales especiales para este tipo de canarios, que son mucho más potentes y consiguen que los canarios luzcan ese color rojo y brillante tan característico. De esta manera, los pigmentantes para canarios rojos los podemos categorizar en dos tipos. Por un lado, los pigmentantes naturales presentes en determinados alimentos y por otro lado, los pigmentos artificiales como son la cantaxantina, el carofil y el betacaroteno. En primer lugar, la cantaxantina es un pigmento de color rojo muy intenso, incluso con luz puede parecer violeta, y se puede utilizar mezclado junto a la pasta de cría u otro tipo de alimentos que normalmente le aportemos a los pájaros, o bien junto al agua de bebida, ya que es un pigmentante hidrosoluble, es decir, que se puede diluir en líquidos. La cantaxantina proviene de un tipo de seta especial muy característica y tras una serie de procesos se consigue obtener esta especie de polvo pigmentante, que es sin duda uno de los más potentes que sirven para pigmentar canarios de factor rojo. No obstante, la pigmentación de los canarios de color rojo variará en función de las dosis o proporciones de cantaxantina utilizadas y de la línea genética de la que provenga el pájaro. En segundo lugar, el carofil es un subproducto de la cantaxantina, o por decirlo de alguna manera, es un producto que se obtiene a partir de la cantaxantina y que prácticamente tiene las mismas propiedades pigmentantes, pero con la diferencia principal de que el carofil es un pigmento que los canarios asimilan de una forma más lenta y progresiva. Por poneros un ejemplo fácil de entender, en el caso de que pigmentemos a los canarios rojos únicamente con cantaxantina, es necesario que los pájaros estén prácticamente a diario ingiriendo ese pigmento durante el cambio de plumaje para que sus plumas adquieran ese color rojo tan característico, mientras que si añadimos carofil, que es un pigmento de asimilación lenta y gradual, si el canario no toma algún día el pigmento, se continuarán pigmentando igual, ya que estará presente en su organismo y se irá liberando poco a poco. Y en tercer lugar, el betacaroteno es un pigmento de color naranja oscuro, que al igual que la cantaxantina es hidrosoluble, y está presente de forma natural en una gran cantidad de frutas y verduras, como ya vimos anteriormente en los vídeos del canal, donde hablábamos sobre qué frutas, qué verduras o qué plantas silvestres pueden comer los pájaros, que por si aún no los habéis visto y os interesan, por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo fijados estos 3 vídeos. El betacaroteno por sí solo no proporciona el mismo grado de pigmentación que el carofil o la cantaxantina, por lo que es conveniente aportarlo junto a uno de estos dos pigmentos para conseguir un plumaje rojo intenso y brillante, ya que el betacaroteno lo que hace principalmente es proporcionar un gran brillo a la pluma de los canarios. Y ahora la pregunta del millón es qué porcentaje de cada pigmento le debemos dar a los canarios para que tengan ese plumaje rojo tan intenso, brillante y bonito. Pues realmente no hay una fórmula exacta que determine que haya que añadir X cantidad de pigmento a los canarios para que tengan ese color tan espectacular, ya que depende de muchísimos factores como la genética del pájaro, la alimentación que tengan los canarios, las condiciones del aviario e incluso si queremos profundizar más, también dependerá de la marca comercial del pigmento. Los criadores profesionales, o que llevan ya mucho tiempo criando y trabajando canarios de factor rojo, tras muchas pruebas han dado con la clave de qué porcentaje de pigmento tienen que dar a sus pájaros para mejorar la coloración de su plumaje, por lo que más o menos saben qué cantidad de cada pigmento deben darle a sus canarios para que tengan ese color rojo intenso tan brillante que están buscando. Esto no quiere decir que esa receta sea universal y que tengan que utilizarla todos los criadores en sus aviarios para conseguir los mismos resultados, ya que como os he dicho antes depende de la alimentación de los pájaros, de si los pájaros se comen mejor la pasta o los alimentos que contengan el pigmentante, del grado de acercamiento de esos canarios con el cardenalito de Venezuela o de la marca comercial, puesto que pueden estar ofreciendo el pigmento puro o el pigmento con determinados añadidos como vitaminas y minerales, que hagan que aunque estemos utilizando los mismos gramos de pigmento, realmente no tengan el mismo poder pigmentante, ya que tienen añadidos algunos minerales y vitaminas, por ejemplo.
Más o menos, por daros unas cantidades orientativas, lo que suelen recomendar los criadores que llevan mucho tiempo criando canarios de factor rojo es añadir entre 5 y 10 gramos de mezcla pigmentante al kilo de pasta de cría. Y digo mezcla de pigmentante porque la mayoría utilizan de manera complementaria el carofil o la cantachantina, que tiene un gran poder de pigmentación, con el betacaroteno, que principalmente aporta brillo a la pluma, e incluso hay creadores que utilizan cantachantina, carofil y betacaroteno juntos. Además, en este momento del vídeo me gustaría hacer alusión a cuándo empezar a pigmentar a los canarios, ya que es una duda que me soléis preguntar mucho en los comentarios de los vídeos, Facebook e Instagram, y que por cierto os dejo por aquí en pantalla para que me sigáis y así podáis estar al tanto de las novedades del aviario, publicaciones y de los vídeos del canal. Y volviendo a la pregunta, y como siempre os digo, va a depender del tipo de canario con el que estéis criando, ya que no se pigmentan de la misma manera todos los canarios de factor rojo. No os preocupéis, que más adelante si queréis hago un vídeo específico sobre cuándo hay que pigmentar a cada tipo de canario y el por qué. Por último, antes de finalizar el vídeo, comentaros que los pigmentantes que hemos ido viendo a lo largo del vídeo se suelen añadir principalmente junto a la pasta de cría debido a su comodidad, ya que es un producto muy apetecible para los canarios que se lo suelen comer muy bien. De esta forma, el criador se asegura que sus canarios van a tomar la dosis de pigmento adecuada junto a su alimentación y que así conseguirán la coloración del plumaje que están buscando. También recordad que los pigmentos se deben suministrar en dosis moderadas, es decir, no debemos suministrar pigmentos a lo loco a los pájaros porque son productos sintéticos y como todo en exceso es perjudicial para los canarios, ya que su hígado es incapaz de sintetizar demasiada cantidad de pigmento y podrían aparecer problemas hepáticos. Espero que el vídeo te haya servido, dale a like y compártelo para ayudar a otros compañeros. Por aquí arriba te dejo este botón rojo para que te suscribas gratis y no te pierdas ningún vídeo. Si quieres saber más acerca de los canarios rojos, aquí tienes más vídeos y como siempre, les espero en el próximo vídeo.